Now I give the floor to Argentina. Muchas gracias, presidente. La situación que fue descrita en las distintas presentaciones de esta sesión es grave, pero al mismo tiempo es, de alguna manera, esclarecedora. Daría la impresión de que cada vez es más clara la posición de cada uno de los actores internos en la defensa o en la obstrucción del proceso democrático. Yo, para ser lo más prudente posible, me gustaría referirme más en términos de interrogantes que de afirmaciones. Y un primer interrogante es si se trata de una cuestión estrictamente nacional referida a Guatemala o si es un modelo que, con las diferencias obvias de cada realidad nacional, se ha ido aplicando en más de un estado de la región. Cada estado sabrá, lo mencione o no lo mencione, si ha habido persecuciones judiciales, si ha habido inventos de causas que llevaron a proscripciones y que después los mismos tribunales se encargan de desarmar esas causas judiciales, de expresar que habían sido errores. Pero para hablar estrictamente de mi país, que es lo importante, nosotros en Argentina, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Poder Legislativo, tiene entablado un juicio político a los 4. Nosotros tenemos, fíjese qué anomalía, tenemos el sistema institucional le da la posibilidad a únicamente 4 personas, que son los miembros de la Corte Suprema de la Argentina, los 4 hombres, además, de tener la interpretación final de la constitucionalidad de las leyes y también de los actos de gobierno. Y el poder político, ya sea el poder legislativo, como señalaba recién, pero con el aval del ministro de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo, han tomado cartas en el asunto y han entablado un juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Quiere decir que cuando hay voluntad política del poder político, se puede al menos intervenir y dar un debate cuyos resultados no lo sabemos, no los tenemos garantizados, pero sí sabemos que la sociedad está frente a un proceso de conflicto de poderes, porque la injerencia que ha tenido el Poder Judicial en la proscripción y en la toma de partido en asuntos políticos y en asuntos de gobierno en nuestro país ha sido tan ostensible, y por eso es que seguramente no va a faltar oportunidad que en este Consejo Permanente planteemos nuevamente la relación. Por eso habíamos pedido en una sesión anterior, y seguramente lo vamos a reiterar en el futuro próximo, de discutir en profundidad la relación entre el Poder Judicial y las cuestiones políticas en nuestros países. La segunda pregunta es si se trata únicamente de una cuestión judicial. Es decir, si la responsabilidad está en un órgano de gobierno o si detrás de ese órgano de gobierno hay intereses mucho más profundos. Porque hay una manera de actuar, y la diferencia, eso sí, con nuestro país hay una diferencia muy grande, que es en qué estadio del proceso de conspiración, de desestabilización está la situación de Guatemala. Y como es muy fresca la elección, la voluntad y el apoyo popular al presidente electo es muy grande. Es decir, todavía no pudo operar el dispositivo mediático que, en el caso de nuestro país, lo que ha hecho fue permanentemente desgastar la figura de determinados liderazgos políticos para conseguir el rechazo social. Esa situación en Guatemala todavía no está. Pero usted fíjese qué delicada es la situación, porque nosotros estamos
aspirando a que se apliquen instrumentos internacionales para que se cumplan con el funcionamiento institucional y con la ley. ¿Para qué? Para evitar acciones que se están realizando también en nombre de la ley y las instituciones. Es decir, cuando el Poder Judicial interfiere sobre la voluntad popular, asume un rol político. Asume un rol político, deja de ser un Poder Judicial que medie entre los poderes políticos para convertirse en un actor político más. Fíjese si no hay razones suficientes para discutir a nivel regional la incidencia que tienen los ministerios públicos y los poderes judiciales que han entorpecido los procesos electorales, no únicamente en Guatemala, sino en más de un país, empezando por el mío. ¿Qué tendría que estar pasando a menos de 2 meses de la segunda vuelta, donde un candidato gana casi con el 60% de la voluntad popular? Tendría que estar ese pueblo celebrando y tendría que estar preparándose la transición ordenada, es decir, lo que debería convocar a ese pueblo es la esperanza. Es la esperanza de iniciar un nuevo ciclo. Y lo que está sucediendo es que lo que hay que hacer es frenar la conspiración contra la voluntad popular. Es una anomalía tremenda y por ahí se empieza, porque se empieza por la erosión. Se empieza, inclusive ayer vi una expresión de la candidata, de la vicepresidenta electa, de la doctora Herrera, donde ya ella advierte que le están armando causas judiciales. Ella lo dice, no lo digo yo, lo dice ella, que le están armando causas. Y lo mismo con el presidente electo, es decir, empieza por la erosión. ¿Para qué? Para disciplinar. Y cuidado después cuando tome la primera medida de gobierno que afecte a determinados intereses, que son los intereses que ya desde ahora están conspirando contra la realización de la voluntad popular. Lo primero que van a hacer es endilgarle algún acto de corrupción, después le dirán populista, y después alguien pedirá que lo pongan o al gobernante o al Estado en alguna lista de sanciones. Es un manual de procedimiento, presidente, un manual de procedimiento contra los gobiernos que están contra intereses de mucha corrupción, de mucho poder, manejan mucho dinero, manejan medios de comunicación, tienen capacidad para cooptar funcionarios e instituciones de gobierno y además para planificar. ¿Qué es lo que están planificando en nuestros países? Están planificando la desestabilización. Están planificando que haya polarización entre sectores irreconciliables. ¿Para qué? Para hacer crónica la inestabilidad política. ¿Y para qué? Para que la política se entretenga en resolver su crisis interna y mientras tanto esos intereses de la macroeconomía, financieros, transnacionales, que son más poderosos que el presupuesto de muchos de nuestros estados, se manejan con autonomía porque se pierde capacidad estatal, porque el Estado está entretenido en resolver su crisis interna y entonces la macroeconomía financiera internacional se maneja con autonomía. Estas cosas también tenemos que discutirlas y evitar, y que todas las gestiones que haga este organismo vayan dirigidas a evitar que se consume ese proceso que no es solo de Guatemala, sino que afecta a más de uno de los estados de nuestra región. Gracias, presidente.